Padre, te damos gracias porque estamos llegando al final de este año. Ay, gracias. Y con todas las contiendas que han habido, con toda la situación que ha habido sobre este mundo, tú nos has guardado, tú nos has preservado, tú nos has llevado en tu arca a buen resguardo. Gracias por llegar a este día y pedimos que tú nos bendigas ahora en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablar acerca de el significado de la oración desde el punto de vista como se interpreta o se ve por la doctrina reformada. El texto que traigo es Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, mientras nosotros estamos en las iglesias, en el Evangelio que se predica hoy, y pensamos en la oración como esa herramienta para ayudar a Dios, esa parte que tenemos nosotros en la cual participamos y apoyamos a Dios y entonces clamamos y le vamos diciendo a Él las cosas que hacen falta y demás. La oración tiene un significado, porque bueno, te sientes útil, tú dices, bueno, estoy participando, ayudando a Dios en la obra, estoy trabajando en esto. Pero cuando nosotros nos encontramos con la soberanía de Dios y esa doctrina del decreto de Dios, donde Dios ha dispuesto todas las cosas, no solo el hecho de lo que está sucediendo, sino que desde antes de la fundación del mundo había determinado lo que iba a suceder y cada detalle, cada hoja que cae de un árbol, cada pájaro que vuela, está bajo su designio eterno. Esto hace que entonces nos enfrentamos con algo que está rígido, que no se mueve. Es decir, es la acción de Dios que Él va ejecutando a través de la historia, es algo que va a suceder tal y como Él lo ha determinado. Y entonces nos viene la pregunta inmediatamente, y entonces ¿para qué vamos a orar? Si Dios va a hacer lo que Él va a hacer de todas formas, ¿qué sentido tiene entonces la oración? ¿Para qué orar? La respuesta que normalmente dan los teólogos reformados, bueno, hay varias respuestas, pero generalmente las principales son estas. Primero, porque Dios lo ordena. Y si Dios lo ordena, ya eso es suficiente para que lo hagamos. Lo entendamos o no. Si Él lo manda, pues es suficiente. Razón. Lo segundo es que porque Dios no solo ha determinado lo que Él va a hacer, ha determinado cada acontecimiento, cada suceso en la historia, sino que también ha designado los medios por los cuales va a hacer lo que va a hacer. Y uno de esos medios es su pueblo, uno de esos medios es la iglesia, uno de esos medios es la oración de su pueblo, como también un medio es la predicación del Evangelio. Pero la oración no es para cambiar los designios de Dios, sino que es el resultado de sus designios. Es decir, si un creyente está orando por algo y él obtiene respuesta positiva de parte de Dios, lo que sucede es que Dios había determinado desde antes de la eternidad que él orara por esa razón, porque Dios quería hacer eso y quiso que hacerlo a través de la oración o incluir esa oración en su proyecto para alcanzar aquello. El objetivo que podemos ver en todo esto es que Dios sencillamente ha querido involucrarnos a nosotros en su obra, específicamente en la obra de la salvación. Pudo haberlo hecho sin nosotros, no le hacemos falta. Pero es una decisión voluntaria de él incluirnos. Entonces, cuando yo oro y hay respuesta, lo que yo puedo entender es que
eso estaba determinado por Dios, que yo orara por eso, porque Dios quería hacer tal cosa, determinada asunto, ¿no? Pero esto tiene entonces fuertes implicaciones sobre la manera en que nosotros percibimos la importancia o la eficacia de nuestras oraciones, porque es un poco como que decimos, bueno, realmente es tan importante la oración, si de todas maneras, si yo no oro, va a suceder, Dios lo va a hacer de otra forma, y Dios no me necesita, no le hago falta. Y aquí es donde entonces podemos reflexionar en varios textos, y fundamentalmente en este que hemos traído desde el principio. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, para poner algunos ejemplos, supongamos que tengo un hijo que no es salvo. ¿Qué debo pedir? ¿Cómo debo pedir? Yo puedo pedir que le vaya bien económicamente, que lo bendiga, que lo prospere, que le vaya bien, que no tenga problemas. Pero eso puede ser una razón para que él se sienta orgulloso y para que él se aleje de Dios. Entonces pudiera pedirle por aflicción: Señor, aflígelo, confróntalo, humíllalo, pero entonces eso pudiera resultar en que se endureciera contra Dios y se fajara contra Dios. Otro ejemplo pudiera ser: la iglesia en China está siendo perseguida, pero ha crecido mucho. Ahí yo pudiera orar porque se termine la aflicción, porque se acabe allí esa persecución que hay contra la iglesia. Pero eso pudiera entonces hacer que la iglesia no continúe avanzando. Si bien la iglesia del primer siglo creció bajo la persecución, hay una realidad también, que muchas veces los avivamientos no suceden porque hay una persecución. Suceden porque Dios despierta los corazones y se produce el avivamiento. Entonces la persecución más bien es una consecuencia. Es decir, cuando los cristianos comenzaron a predicar en Jerusalén, porque el fuego del Espíritu estaba en ellos, porque aquel avivamiento se levantó, fue cuando entonces vino la persecución como consecuencia de la expansión del Evangelio y del crecimiento de la iglesia. Y no es que la iglesia creció porque estaba siendo perseguida. Entonces, cuando nos enfrentamos con esta serie de situaciones y empezamos a ver tantas posibilidades, tantas cosas que ocurren en el mundo y tantas cosas difíciles, nos enfrentamos con una pregunta: ¿qué hemos de pedir como conviene? Y la respuesta que nos da la Biblia es: no lo sabemos. ¿Cómo podemos entonces manejar esto? ¿Cómo yo puedo darle sentido a mis oraciones y orar con certeza por algo que estoy interesado, algo que me motiva, algo que pienso que es algo que está en mi responsabilidad, orar por eso? Si es que ni siquiera sé cómo pedir. Bueno, afortunadamente las Escrituras nos dan ciertas pautas. Y lo primero es que debemos saber que nosotros debemos pedir de acuerdo con la voluntad de Dios expresada en sus decretos. Para explicar esto, tenemos que hablar de que la
la Escritura nos habla de que la voluntad de Dios se manifiesta en la Biblia de dos formas diferentes. Hay dos formas de entender lo que es la voluntad de Dios. Por una parte está la voluntad de Dios expresada en sus decretos, en sus mandamientos. Y está la voluntad de Dios que se ve a través de lo que se conoce como su consejo, el consejo de Dios o la doctrina del decreto de Dios. Por ejemplo, cuando vamos, por poner algún ejemplo, en Isaías 14, 24, 27 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En Isaías 46, 9 tenemos el texto más utilizado, el texto base sobre esta doctrina del decreto. Dice Isaías 46, 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Aquí tenemos una forma en que Dios ejerce su voluntad o realiza sus obras en una forma que está directamente relacionada con lo que se conoce como su providencia. Esta voluntad de Dios, en este sentido, esta providencia mediante la cual Dios actúa, no nos es dada a entender ni a conocer a nosotros, no es para nosotros. Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, lo que está diciendo este texto es que hay cosas que Dios dice que no están a nuestro alcance entenderlas ni discernirlas, ni a Dios le interesa que las entendamos. No hace falta que las entendamos. Y sencillamente no las podemos entender, están lejos de nuestro alcance, están más allá. Pero están las cosas reveladas, que son los mandamientos o las leyes que Dios da para que nosotros cumplamos, donde refleja lo que Él quiere de nosotros. Entonces, la manera en que Dios actúa con Asiria, o la que actúa con Babilonia, o la relación entre Israel con Babilonia, la manera en que Él trata con una y otra nación, por qué hace cosas con Israel que no las hace con Babilonia, y cosas con Babilonia que no las hace con Israel, esos designios son secretos para nosotros, no podemos llegar a ellos, le pertenecen a Dios. Pero los mandamientos que Dios tiene para nosotros, lo que Él nos ordena, eso es, y las declaraciones, las verdades que Dios tiene para nosotros, eso es lo que sí nos debe interesar. Son dos formas diferentes en que se nos revela la voluntad de Dios, o podemos entender qué es la voluntad de Dios según las Escrituras. En Isaías 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, las acciones providenciales de Dios, sus pensamientos que son más altos que los nuestros,
sus caminos, que son tan diferentes de los nuestros, pertenecen a la providencia y no pueden ser interpretados ni entendidos por los hombres, debido a su complejidad, debido a que pertenecen a un ser infinito, a un ser omnisciente. Entonces ni siquiera podemos acercarnos a entender qué está haciendo Dios. Pero tampoco Dios nos ordena que entendamos lo que Él está haciendo, ni que nos interesemos por lo que Él está haciendo en ese sentido. En Hechos capítulo 1, versículo 7, Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, no es asunto de ustedes. ¿Cuándo vendrá, Señor, otra vez? Eso no es asunto de ustedes. Ocúpense de las cosas que yo les he mandado, obedecerlas. Entonces, ¿en base a qué debemos orar? ¿Qué debemos saber acerca de la oración? Debemos pedir en base a aquellas cosas que sí entendemos y que sí nos han sido reveladas y que sí son para nosotros. Es decir, aquello que Dios ha determinado en los principios, verdades que Él nos da acerca de su persona, y los mandamientos que también nos hablan acerca de cuál es la voluntad de Dios en ese sentido. En Isaías 55, versículo 6, por ejemplo, por citar un ejemplo, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí tenemos la voluntad de Dios muy claramente expresada. Dios quiere que un impío, cualquiera que sea sobre la faz de la tierra, se vuelva a Él, se arrepienta, deje la maldad. Entonces todo lo que sea abandonar la maldad, dejar la impiedad, volverse a Dios, eso es agradable a Dios, eso es de acuerdo a su voluntad, y eso es algo por lo que debemos entonces pedir. En Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí está hablando del divorcio. Dice: Dios no quiere, dentro de su principio, dentro de su pedido que Él exige o demanda de nosotros, que no haya divorcio, que no haya infidelidad. Dios es enemigo de la infidelidad. Entonces aquí tenemos, porque es que Él es fiel. Aquí tenemos un principio. Debemos orar porque los matrimonios se conserven, porque se unan, porque sean más fuertes. Si hay un matrimonio en divorcio, en situaciones, orar para que eso no suceda. Hay veces que hay cosas que parecen justificar que un matrimonio se disuelva, pero no la hay realmente. Siempre debemos pedir porque se unan y no porque se destruyan. Porque dice que Dios aborrece, Dios odia el divorcio. Entonces ahí tenemos cómo podemos tener base clara en las Escrituras para saber cómo orar con respecto a una determinada situación. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Hay 6 cosas y aún 7 que dice que Dios abomina, que Dios aborrece. Menciona los ojos altivos, orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre sus hermanos. Cuando hay una situación determinada, vemos aquí las cosas que Dios quiere y las que no quiere, y eso nos sirve de guía para orar. Efesios capítulo 4, versículos 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí se ve claramente lo que Dios demanda de nosotros. No tiene que ver con la forma en que Dios actúa, en que Dios conduce las cosas, sino en las cosas que Dios demanda del ser humano, lo que Él quiere que sus siervos hagan, que el ser humano haga.
un poquito más adelante, Efesios capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Otra vez vemos una lista de cosas que el Señor claramente nos dice que debemos buscar, que debemos obedecer, que debemos poner en práctica, ¿no? Y eso nos sirve, la Biblia está llena de eso, para entender cómo dirigir nuestras oraciones, hacia dónde dirigirlas. Y sobre todas las cosas, eso nos va a dar una fortaleza en nuestro espíritu de oración. Porque si nosotros sabemos que nuestra oración tiene peso y sobre todas las cosas que va a ser respondida, entonces eso hace que nosotros le demos importancia a la oración porque le estamos viendo como algo vivo, como algo que es parte de nuestra vida y que tiene un propósito grande de parte de Dios. Y en todo esto tenemos que decir entonces, y esto es una cosa muy fuerte para decirla, es muy fuerte para nosotros enfrentarnos con ella. Y es el hecho de que hay firmes promesas de que Dios responderá nuestras oraciones. Hay firmes promesas en las Escrituras y podemos estar citando toda la noche. Solamente vamos a tomar algunos textos. Juan 15:7. Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es una cosa muy así. Dicho por nuestro Señor directamente. No lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, que hubiera sido igual. Pero dicho por él mismo. Pedid. ¿Y qué palabra dice? Todo lo que quieras. Hay una condición desde luego. Pero dice, todo lo que quieras. Pide por esa boca. Mateo capítulo 17, versículo 19 al 20. Viniendo entonces los discípulos aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hablando de un demonio que querían echarlo fuera y no pudieron. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará. Y nada os será imposible. Otra vez ese lenguaje tan firme, tan claro. Nada, absoluto, nada será imposible. Y él pone de ejemplo algo imposible. Decirle a un monte que se mueva de lugar es imposible. Él lo que está diciendo con eso es que hay un cheque de parte de Dios ahí. Pide por esa obra. Mateo 21, versículo 20 al 22. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Porque él maldice la higuera se seca, pero en el momento. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo vuelve a afirmar, lo deja muy claro. Es algo muy fuerte, no sé, pero a mí personalmente eso me golpea porque me pone en un compromiso muy serio. Porque es que Jesús lo está diciendo con una firmeza y con una claridad que es indiscutible. Y viene de parte de él mismo. En todos estos pasajes podemos ver algo en común. No hay limitaciones por parte de Dios en cuanto a su intención de responder nuestras oraciones. Las limitaciones no están en Dios, sino están en nosotros. Como por ejemplo el no permanecer en Cristo. No podemos explicarlas todas porque sería muy extenso, pero la falta de fe,
la falta de amor al prójimo. Todas esas son razones que están en nosotros. Otra vez en Mateo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Otra vez lo mismo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Buenas cosas a los que le pidan. Y después le dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Hay un requisito: el comportamiento hacia los demás, y hay muchas razones que esto sería solamente un mensaje, por tanto no lo vamos a extender más. Pero lo que quiero mencionar es que está en nosotros el defecto, está en nosotros el problema, porque no alcanzamos éxito en nuestras oraciones. Otro punto importantísimo es la falta de perseverancia. Primeras a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Orando en todo tiempo, velando en ello con toda perseverancia, constancia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esta palabra sobrio es lo contrario a estar borracho, es decir, estar descuidado. Tienes que estar en guardia, tienes que estar listo, tienes que estar preparado en son de combate, sabiendo que los días son malos, sabiendo que hay una lucha espiritual y tú tienes que estar peleando esa batalla en oración, velando, porque así lo manda. Y por tanto, si lo manda, es importante que lo hagas. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí Jesús está hablando a personas necesitadas, a personas que están clamando desde lo más profundo de su corazón, a sus hijos, a los creyentes que están siendo afligidos. Y él dice, si el juez injusto, que no le interesaba a esa señora para nada, por la insistencia decidió ya quitársela de arriba y darle lo que quería, ¿cómo tu Padre Celestial, que te ama, no te va a responder? Pero no solamente dice que no te va a responder, no se tardará en responder. Lo va a ver como una urgencia, lo va a ver como algo que hay que resolver. Va a responder y afirma: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Él está diciendo, afirmando que Dios nos escuchará y que Dios nos hará justicia.
Pero la fe es un obstáculo. La falta de perseverancia es un obstáculo. Los obstáculos están en nosotros. Otra razón es que pidamos mal. Y eso está relacionado con todo lo anterior. Con la falta de permanecer en Cristo. Con la falta de una buena relación con Cristo. Pero ¿cómo es esto de que pidamos más si es que ni siquiera sabemos pedir como conviene? Bueno, Santiago dice que algunos pedían mal. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es un tipo de oración que decimos es una oración en la carne, es una oración que no está buscando los propósitos de Dios, no está buscando la gloria de Dios. Por tanto, no se ajusta. Y por tanto, no hay respuesta. Y el Espíritu lo que está es dolido con esto, porque dice que nos anhela. Él anhela que no seamos infieles. Él anhela que busquemos principalmente, mayormente, las cosas de Él. Primeramente, las cosas de Él, del Espíritu. Lo que Dios ama, lo que a Dios le interesa. Y para esto es necesario permanecer en Cristo, para esto es necesaria una unidad con Cristo, para esto es necesaria una permanencia, una unidad con Él, una intimidad con Él. Esta parte donde dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, es porque la razón por la que estaban orando mal es porque estaban llenos de orgullo. Y el orgullo te aleja de Dios. Yo digo que no se puede ir delante de Dios con la frente en alto. Delante de Dios hay que ir con la frente en el piso. Si Él te la levanta, que la levante Él cuando Él quiera. Que Él te levante la frente. Porque Dios resiste a los soberbios. Si tú vas con la frente en alto delante de Dios, te la va a bajar. Y si vas con la frente en baja, en el piso, Él te la va a levantar. Es como el hijo pródigo, que él regresó a su padre, pero regresó diciendo, yo no soy digno, no soy digno, no soy digno. Y el padre lo exaltó. El tercer punto, entonces, que nos conduce todo esto, es que es necesario orar en el Espíritu. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 8, hay un tipo de oración que creo que todas las iglesias deberían estar pidiendo siempre. Y creo que muchas épocas de persecución y de cosas terribles sobre la iglesia vienen porque la iglesia no ha tenido una carga de oración pidiendo esto que se ordena que haga. Y de hecho es una oración que yo no escucho en las iglesias. Por muchos años he estado en las iglesias y yo no he ido pidiendo por esto. Y la Biblia dice que ores por esto. Se lee, se predica sobre esto, pero no oigo a iglesias cargadas en oración por esto. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí hay un propósito. Si la iglesia
masivamente tuviera presente este texto y lo viviera, lo aplicara, estuviera clamando por esto. Lo que este texto dice es que Dios lo va a responder. Va a haber tiempos de paz, tiempos de refrigerio. Sigue diciendo el texto, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Si esta petición, si esto, ver a su iglesia orando y clamando por su nación, por su ciudad, es bueno y agradable delante de Dios, esto es oración respondida seguro. Pero yo no veo a la iglesia orando por esto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si esto es conforme a la voluntad de Dios, no la voluntad, como hemos dicho, de su providencia, de su forma en que Él cumple sus designios secretos, sino de aquellas cosas que Él quiere, que nosotros sabemos que Él quiere, que están en su deseo, que son sus mandamientos, que son conforme a sus declaraciones, conforme a su carácter. Y quiere que los hombres sean salvos, entonces pedir porque los hombres sean salvos, porque haya salvación, porque los gobernantes se salven, porque las personas que están en autoridad se salven, por los que están a nuestro alrededor se salven. Es bueno y agradable delante de Dios, porque dice que quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La muerte de Cristo tuvo como objetivo la salvación de los pecadores. Y si el propósito de la muerte de Cristo y la salvación de los pecadores en el plan de Dios está que la gente se salve, orar por la salvación de aquellos que nos rodean constantemente, con fuerza, es algo que Dios responde. Y dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues, voy a repetir, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y contienda. Y aquí está la parte humana, la parte en que fallamos. Porque si una iglesia está orando, clamando, pero está llena de herejías, o está llena de divisiones, o está llena de como estas iglesias que vemos que todo es una asociación, una sociedad, pero no hay dolor en el corazón por la obra de Dios. Entonces esto no tiene sentido, aunque lo oraran no hay respuesta, porque tiene que ser con manos santas y sin contienda ni ira. Si no, no hay respuesta. Lo importante es que cuando no hay respuesta, no es que Dios no quiere, sino que nosotros somos los que tenemos el problema. Sea uno o sea el otro. Si oramos según su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí Juan está otra vez el mismo lenguaje de Jesús, sin ninguna ambivalencia, sin nada de... sencillamente, si pedimos según su voluntad, Él nos oye, pero Él no se queda ahí. Sí, nos oyó, ay, qué bueno que nos oyó. No se queda ahí. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces no se queda en que lo oye, se queda en que lo responde. Hay una certeza de que Dios
responde afirmativamente si pedimos conforme a su voluntad. Dice Juan, 1 de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, en cualquier cosa, este es el lenguaje que utiliza, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Son cosas muy firmes de parte de Dios y se repiten una y otra vez. Esto está diciendo la importancia de la oración y el valor de nuestras oraciones. Vayamos entonces a nuestro texto introductorio y vamos a ver la relación que tiene con todo esto, el orar en el Espíritu. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué tiene que ver entonces? ¿Qué importancia tiene este pasaje en todo lo que hemos hablado? Lo primero es nuestra debilidad. Esa incertidumbre que tenemos en las cosas que pedimos muchas veces. Porque no sabemos pedir como conviene. Entendemos sus mandamientos, entendemos las cosas que Dios quiere, pero somos tan débiles, tan torpes, que tenemos falta de sabiduría, necesitamos el auxilio del Espíritu. Y por eso dice el texto, pero el Espíritu, y la frase clave aquí es gemidos indecibles. El Espíritu produce un gemido dentro de nosotros que no se puede expresar con palabras. Un clamor, un anhelo, un dolor, algo que no puede expresarse, que solamente lo conocemos nosotros, que solamente nos podemos entender nosotros con Dios. Para entender mejor este significado del gemido, vamos a Romanos capítulo 14, un poquito antes, donde el apóstol dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y después dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí está el tema de esa relación íntima a través del Espíritu Santo que está en nosotros y que pone ese clamor intenso, que pone ese anhelo. ¿Y qué es ese clamor del Espíritu? ¿Qué es ese llanto que hay dentro de nosotros? Queremos ver que la voluntad de Dios se hace. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Se puede resumir en esa palabra. Queremos ver la justicia de Dios sobre la tierra, la gloria de Cristo sobre la tierra. Y eso se manifiesta en miles de anhelos que están dentro de nosotros. Pero se resume en el hecho de que anhelamos y lloramos y gemimos internamente porque el Espíritu pone ese gemir. Y clamamos papacito, es la relación. Abba significa papacito. Y es la relación de ternura, de acercamiento, de intimidad. Decía ahorita que no podemos ir delante de Dios orgullosos con la frente en alto. Pero a la vez vamos a Dios con un corazón abierto.
sabiendo que vamos a un Padre que nos ama intensamente. Tenemos un dolor, una necesidad interior, un clamor del Espíritu, y clamamos: Abba, papacito, 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 papacito. Es algo, no hay cosas que conmuevan más el corazón de un padre que el llanto de su niño. Y es algo que debemos entender, porque estas figuras están en las Escrituras para darnos una idea de cómo el corazón de Dios se conmueve con nuestro clamor interior humillado de hijo que estamos anhelando y necesitando la respuesta de nuestro Padre. Y la necesidad de intimidad con nuestros padres. Romanos capítulo 8, un poquito más adelante, versículo 23, dice: y no solo ella, hablando de la creación que gime también, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Que en el fondo de ese llanto, de ese anhelo, de esas cosas que estamos pidiendo, es porque estamos anhelando ese día en que seamos liberados de esta opresión del pecado, de este mundo donde vemos tantas cosas horribles todos los días, todos los días, todos los días. Y estamos esperando y anhelando que Cristo venga, su reino sea implantado y su gloria sea manifestada, y las cosas, la justicia venga y la impiedad tome, sea sacada de este mundo, sea limpiado de este mundo. Y primeramente seamos limpiados nosotros, porque el pecado está en nosotros, nuestra debilidad, nuestra incredulidad, nuestras fallas, nuestras estupideces, todas las cosas malas que están ahí debido al pecado con las cuales luchamos, y que es nuestro anhelo ser libres. Y decimos: papacito, papacito, porque estamos esperando la adopción, la redención del cuerpo completo. Ya sin más dolores, sin enfermedad, sin vejez, sin esto, sin lo otro. Aquí estábamos hablando en estos días de las mujeres haciendo sus operaciones para cambiarse el cuerpo, porque ya se están deformando, se están poniendo viejas, están perdiendo, se van y se operan y gastan una enorme cantidad de dinero. Porque ese es nuestro afán. Nos estamos poniendo viejos, nos estamos muriendo, nos estamos llenos de situaciones por fuera y por dentro, por todas partes. Pero aquellos que tenemos la esperanza en Cristo tenemos un anhelo. Entonces, cuando nosotros clamamos, es el Espíritu quien está clamando dentro de nosotros. Y en nuestra debilidad de bebé, donde estamos todavía sin ninguna capacidad en nosotros, llenos de defectos, tenemos todas estas cosas que impiden la no permanencia en Cristo, en nuestra mala relación con Cristo. Muchas veces nos alejamos, nos vamos en la carne. La falta de fe, la falta de confianza, la falta de amor al prójimo, la falta de fidelidad a Dios, la falta de perseverancia en nuestras oraciones, ahí. Yo había dejado este año de orar por las ayudas del gobierno porque perdí la fe. Dije: nada, no, ya, lo dejé. Sin embargo, ahora las están dando. Dios escuchó y Dios respondió, y yo perdí la fe. Estamos llenos de debilidad, de falta de fe, de falta de persistencia, de perseverancia, y también el pedir mal. Muchas veces estamos pidiendo cosas que no son agradables delante de Dios, y entonces hay contrición del Espíritu. Entonces, pues el Espíritu tiene entonces que tratar con nosotros, está dentro de nosotros para guiarnos a una buena relación en nuestras oraciones, porque Él ha decidido, ha querido usar nuestras oraciones para realizar su obra. Y ahí están, y van a ser respondidas si confiamos, si creemos, si perseveramos. Tenemos un Padre deseoso de responder nuestras oraciones, y tenemos al Espíritu
que pone esa intimidad, que pone ese clamor a Abba Padre. Entonces esa oración que es mediante el Espíritu, que parte de un clamor que ni se puede decir con la boca, que sale del corazón y que expresa nuestros más profundos anhelos, es una oración hecha por el Espíritu en nuestro corazón, dirigida al Padre, y son oraciones respondidas. Y lo único que impide son nuestras falta de fe. ¿Cómo pensar entonces, cómo podemos ver entonces, cómo podemos valorar o entender la oración desde el punto de vista reformado? Si Dios tiene su propósito eterno, si hace sus obras de una forma perfecta, no nos necesita de nosotros. Si nuestras oraciones no modifican la voluntad de Dios, no modifican lo que Dios está haciendo, sus designios, ¿cómo entender el valor de mi oración? Bueno, de esta forma. El hecho de que yo esté siendo movido en mi interior a orar por algo que conforme a las Escrituras es la voluntad de Dios. Es decir, tengo un anhelo en mi corazón a partir de una relación estrecha con Cristo. Hay un clamor dentro de mi alma y hay un fuego por una necesidad, por algo que Dios ha puesto como carga. Y eso es escritural. Es decir, es algo que Dios dice en las Escrituras que Él lo quiere, que yo pida por eso. Eso significa entonces que esa oración que yo estoy haciendo, la estoy haciendo porque Dios ha determinado hacer algo y ha determinado no solo hacerlo, sino hacerlo a través de mi oración. O de tu oración o de la oración de la iglesia. Casi siempre es de la oración de mucha gente. Pero si Dios ha determinado hacer algo y ha determinado hacerlo mediante nuestra oración, entonces nuestra oración será respondida. Hay una certeza. Pero debemos entender que esa oración debe ser conforme a la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos, a lo que Él quiere, a lo que es su voluntad, a lo que Él expresa en la Escritura, que debemos orar. Y que debemos ser perseverantes, que debemos confiar, que debemos creer. Y mantenernos como la viuda, con constancia, firmeza y esperando respuesta. Y la Biblia es muy firme en eso. Dios va a responder nuestro clamor y nuestra oración. Que les bendiga. Amén.